Entonces nosotros vamos a revisar cerchas, la clase de hoy, y eh, el objetivo, el objetivo es que los estudiantes puedan definir una armadura simple o una cercha, determinar las fuerzas. Sí. Ok, qué pena. Listo, ok. Entonces, decía que nosotros vamos a revisar cerchas simples por el método de los nodos y vamos a revisar elementos con fuerza cero. El objetivo de la clase del día de hoy es que nosotros definamos lo que es una armadura simple. Cuando nos hablan de armadura nos están hablando de cercha, de que determinemos las fuerzas internas que se generan en los elementos de esa armadura simple o cercha, que identifiquemos los elementos fuerza cero. Elementos fuerza cero son elementos que se colocan en una cercha para que rigidicen la cercha, pero no trabajan, no reciben fuerza. Por decirlo de alguna forma, son elementos constructivos. Dentro de las actividades de hoy, nosotros vamos a revisar una tarea, pues si hubiese, un cuestionario de lectura, las aplicaciones en la vida real de las cerchas, que son cerchas simples. Vamos a revisar el método de las articulaciones o el método de los nodos, los elementos con miembro de fuerza cero. Hacemos un quiz de concepto de acuerdo a las explicaciones, solucionamos problemas y hacemos un cuestionario de atención o de lectura de acuerdo a la explicación que hagamos. Entonces, el quiz de lectura, el quiz de lectura eh, es de lo siguiente. Cuando yo hablo quiz de lectura es que pues previamente la idea es hacer una lectura, pero bueno, esto no estamos tan holgados de tiempo que se hace complejo. Entonces dice que una de las suposiciones utilizadas al analizar una cercha simple es que los miembros están unidos por soldadura, puede ser una opción, atornillados, remachados, con pines o tornillos lisos y superpegamento. Pues así como miremos qué tan observadores somos nosotros y si alguno pues mira una cercha, cómo se conectan los elementos de una cercha. Una opción es soldadura, ¿sí? Otra opción es con remaches o con pernos lisos. Pues con pegamento debe ser un pegamento pues muy fuerte. Y la segunda pregunta de quiz de lectura es que cuando se utiliza el método de las articulaciones o el método de los nodos, normalmente se aplican ecuaciones de equilibrio estático en cada articulación o en cada nodo. Entonces, ¿cuántas ecuaciones se aplican? Dos ecuaciones, tres ecuaciones, cuatro ecuaciones o seis ecuaciones. Entonces ya vamos a responder esas dos preguntas de lectura con la explicación que nosotros hagamos. Eh, ¿cuáles son cuáles son las aplicaciones? Las aplicaciones que tienen las cerchas. Generalmente estas se utilizan para soportar techos.
para cubiertas en estructuras metálicas. Es una de las aplicaciones. Acá se muestra como un esquema de una cercha. Este elemento, esto que está acá, es la cercha. Y los elementos externos se llaman cuerdas. Entonces nosotros tenemos una cuerda superior, que es toda esta parte de acá arriba. Y en la parte inferior tenemos unos elementos que se llama cuerda inferior. Entonces en su curso de estructuras metálicas, el profesor les dirá, diseñe la cuerda superior y la cuerda inferior de la cercha. Y diseñar una cercha es calcular perfiles metálicos que tengan unas áreas requeridas y que tengan unas propiedades geométricas definidas, y lo que nosotros, lo que requiera la cercha, debemos colocar propiedades geométricas mayores a lo que requiere la cercha. Esas propiedades geométricas están definidas de acuerdo a los tipos de perfiles metálicos. Entonces en la cercha se utilizan perfiles con distintas formas. Entonces hay unos perfiles para las cerchas eh, eh, que tienen esta forma. Entonces estos son perfiles tipo L. Entonces ese perfil va acompañado de la letra L, de un primer valor que es el ancho que tiene en un lado el perfil, de un segundo valor que es el ancho del otro lado del perfil, y de el espesor que tiene la cercha, el ángulo, que generalmente es constante en todo el elemento. Entonces se construyen con elementos tipo ángulos. Son perfiles metálicos, ángulo en forma de L. Y esos perfiles metálicos pueden ser perfiles metálicos dobles. Entonces es tener perfiles de este tipo. Estos son los perfiles metálicos dobles, ángulos dobles. La representación de este tipo de perfil es con 2L. Entonces una dimensión A, una dimensión B y el espesor que pueda tener el perfil, donde A es la altura de uno de los lados y B es el ancho de otro de los lados. Entonces esos lados del perfil se llaman alas del perfil. Entonces se pueden construir cerchas con ángulos dobles, con ángulos sencillos, con perfiles tubulares. Entonces perfiles tubulares, que son unos perfiles huecos, unos perfiles huecos y esos perfiles tubulares o perfiles circulares, aunque no es común. O con canales, o con canales que son elementos que tienen esta forma. Canales sencillos o canales dobles. Son los tipos de perfiles con que se construyen las cerchas o se diseñan los elementos
de la cercha. Entonces, tenemos cuerda superior, cuerda inferior y tenemos unos elementos interiores. Unos elementos interiores que son los miembros o elementos de la cercha. Y esa cercha va a tener unos apoyos. Entonces, la idealización de las cerchas es que uno de los apoyos es un apoyo simple y otro de los apoyos es un apoyo articulado. Entonces, esa idealización que es que simplemente se deja descansar la cercha, en un punto se amarra, se asegura para impedir los desplazamientos en las dos direcciones, y en el otro punto donde se está apoyando la cercha se deja un apoyo para que la cercha se mueva horizontalmente. Esos movimientos horizontales es para que no se presenten esfuerzos por cambios de temperatura adicionales en la cercha. En el curso de mecánica de sólidos, entonces el profesor le explicará que son esfuerzos por cambios de temperatura. Los elementos tienen una propiedad mecánica que se llama coeficiente de dilatación térmica. Y al multiplicar ese coeficiente de dilatación térmica por el cambio de temperatura y la longitud que tenga el elemento, los elementos de la cercha tratarán de alargarse. Y eso genera unos esfuerzos adicionales que van a estar inmersos en la cercha y que tendrán que tenerse en cuenta si la cercha está restringida en los dos apoyos para poder diseñar los elementos de la cercha. Entonces acá se muestra un ejemplo, ¿no? Entonces esta cercha lo que hace es soportar un techo. Básicamente es lo que hace esa cercha es que soporta las cargas del techo. También se utilizan cerchas para que soporten la losa de piso de un puente. Por ejemplo, en puentes de ferrocarril aplica muchísimo. O en puentes peatonales. En esta segunda imagen que se muestra acá, también hay un modelo de cercha en tres dimensiones. Esta cercha que está acá está en tres dimensiones y la primera cercha que está acá está en dos dimensiones. Acá hay una pregunta. Para una geometría y carga de una celosía determinada, cuando nos hablan de celosía nos hablan de cercha, es un término mexicano. Entonces, ¿cómo puede determinar las fuerzas en los miembros de la cercha y así poder seleccionar sus tamaños? Entonces, cómo se determinan las fuerzas en esos elementos? La respuesta es la siguiente. Por medio de dos métodos. Un método es el método de los nodos. O de las articulaciones. Y un segundo método es el método de las secciones. Una pregunta más difícil es que para una carga dada, ¿cómo podemos diseñar la geometría de las cerchas para minimizar costos? La respuesta es la siguiente. Entonces, hay un concepto que se llama esfuerzos admisibles. Y los esfuerzos admisibles son una fuerza actuante dividido entre el área de la sección transversal.
El esfuerzo admisible es una propiedad del material, una propiedad mecánica del material. Y la fuerza actuante es una fuerza que se calcula por eh, nodos o secciones. Entonces, si nosotros conocemos el esfuerzo admisible del material y si nosotros conocemos la fuerza actuante, nosotros determinamos cuánto es el valor de A. Y básicamente lo que hacemos es que eh, se coloca un perfil metálico en el cual el área del perfil metálico sea mayor que el A que yo calculo. Y hay múltiples perfiles y la idea es colocar el perfil más liviano porque a nosotros el acero nos los venden por peso. Entonces nosotros tendremos que calcular todo el peso de la cercha y decirle al proveedor, véndame tantas toneladas de acero y se le muestra un esquema de los perfiles que nosotros necesitamos para poder ensamblar nuestra cercha. Y lo que buscamos es que los perfiles sean los más livianos para que la estructura no se vuelva tan pesada. Esa es la manera de minimizar costos. Seleccionando perfiles metálicos cuya área sea mayor o igual que el área requerida. O bueno, también hay cerchas en madera, ¿no? Pero generalmente pues los más comunes en el medio son los perfiles metálicos. Entonces, eh, cómo se distribuye la carga a las cerchas? Entonces, generalmente la carga a la cercha se transmite a los nodos. Y los nodos son los puntos de las uniones de la cercha. Entonces, se les coloca un nombre. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos el nodo A, acá tenemos el nodo B, por acá tenemos el nodo C, el nodo D, el nodo E y el nodo F. Entonces a esos nodos nos llegan uno. Sí, sí, te escucho. Es el nodo que tendría mayor fuerza. Seguramente ahí es donde va a estar más sobrecargado. Así es. Una forma es pues colocarle una base ahí, ¿sí? La otra forma es que la norma colombiana sismo resistente en el título F
que es el título para el diseño de estructuras metálicas, me da unas recomendaciones y es que las deformaciones de la cercha deben ser menores o iguales a la longitud que tenga la cercha sobre 360. Eso me está garantizando que la cercha es rígida. Entonces, si la cercha es rígida, no es necesario colocarle, no es necesario colocarle un apoyo en el punto B, que está sobrecargado, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las cerchas se utilizan para salvar grandes luces. Entonces, no tendría sentido de pronto. ¿Cómo? Correcto, sí. Se excede algo que se llama límite, estado límite de servicio, ¿sí? Entonces sería una deformación. Entonces yo aquí le coloco un elemento vertical que la contenga. Digo, bueno, excede la deformación que me sigue la norma colombiana sismorresistente NSR10 en cuanto a deformaciones. Entonces acá le coloco un apoyo y ya con eso soluciono el problema. Si se excede esa deformación. Pero la idea es que pues las cerchas se utilizan, si ustedes se dan cuenta, en las bodegas. Son luces anchas, son luces muy grandes, 15 metros, y no se le colocan apoyos, ¿sí? Por eso se utilizan, porque son buenas para grandes luces. Y cuando hablo de luz, ¿cómo? Más o menos, sí. Las columnas son los apoyos de la cercha, ¿sí? Las columnas son los apoyos de la cercha. Entonces, cómo se transmite la carga del techo a los nodos de la columna? Se transmite a través de unos elementos que se llaman correas. Y las correas son elementos horizontales con los cuales se pone el techo. No sé si han visto cuáles son las correas, cuáles son esos elementos de los que estoy hablando. Entonces es algo como así. O sea, yo tengo mi cercha. Entonces, si tuviera una cercha de este tipo, algo así. Entonces acá voy a tener un apoyo. Un apoyo es una columna o un muro, ¿sí? Ese es el apoyo. Entonces aquí tengo mi cercha. ¿Y cómo transmito la carga a los nodos de la cercha? Entonces se colocan unos elementos que se llaman correas, que en muchos casos tienen como forma, en forma de C, en forma de canales. No recuerdo si más adelante tengo algún dibujo para verlo mejor. Entonces, todos estos elementos son mis correas. Y encima de esas correas yo vengo y coloco el techo, la cubierta. Sí, señor, así es. Entonces, este es mi techo o mi cubierta.
¿Y qué cargas actúan en la cubierta de una cercha? Así, ¿qué cargas actúan? A ver, ¿qué cargas actúan? ¿Qué cargas se imaginan que actúan? El peso, el peso propio. ¿Qué más cargas se imagina que actúan? La carga de viento, entonces la carga de viento. Entonces viene el viento y se pone en contacto con el techo y le transmite una fuerza. Una fuerza que puede ser algo que se llama barlovento o sotavento. La lluvia también. Algo que se llama carga viva. Carga viva son cargas transitorias. Por ejemplo, una persona se monta en el techo. Sí, eso es una carga viva. Bueno, muchas cargas. Entonces, esas cargas se transmiten a la correa y las correas la transmite a los nodos de la cercha. Lo que se busca es que las cargas se transmitan a los nodos de la cercha. Y la idealización de la cercha y la idealización de esta cercha con cargas va a ser como algo así. Entonces el mismo apoyo acá y por acá. Y en los nodos, y en los nodos van a actuar las cargas. Entonces por acá, esto va a ser una carga que actúa en este nodo. Esto va a ser una carga que actúa en este nodo. Aquí va a tener otra carga que actúa en este nodo. Por acá tengo otra carga que actúa en este nodo. Acá tengo una carga que actúa en este nodo. Y por acá tengo una carga que actúa en este nodo. Estas son cargas P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Entonces, ¿cómo se calculan esas cargas que llegan a los nodos? Entonces, son las reacciones, esas cargas son las reacciones de las correas que se están apoyando en los nodos de la cercha. Y en su curso de estructuras metálicas, el profesor les dirá que, de acuerdo a la NSR10, el título B6 de la NSR10 explica que hay tres procedimientos para calcular la carga de viento. Un procedimiento simple analítico, o un procedimiento de túnel de viento, y el man pues comienza ahí a echar toda la historia y toda la cháchara de cómo se explica eso. Y esto que se muestra acá es lo que le colocan ustedes como proyecto final en el curso de estructuras metálicas. Diseñe los elementos de la cercha, una cercha cualquiera. Entonces para eso hay que calcular carga de viento, carga muerta, carga viva. Solamente lo menciono para que lo tengan presente en su curso de estructuras metálicas, pero no tiene nada que ver con el curso de estructuras metálicas. Acá lo que estoy diciendo es que lo que se busca es que las cargas se transmitan a los nodos de las cerchas. Y los nodos son los elementos en donde se conectan varios elementos. Creo que tengo un esquema para verlo más claro aquí. Eh, bueno, hay más aplicaciones. Aquí las cerchas también se utilizan en variedad de estructuras como las torres grúas, esas que vemos en los edificios tan bonitos y tan grandes
que se construyen acá en Bogotá, eh, en estaciones espaciales o en puentes grúas. Entonces, ¿cómo se puede diseñar una estructura ligera que satisfaga carga, seguridad, especificaciones, costos y fácil de fabricar y que permita una inspección fácil a lo largo de su vida útil? Esa es la respuesta de nosotros los ingenieros estructurales. Calcular estructuras que sean económicas, seguras y resistentes. El objetivo sí. Entonces este es un ejemplo, un puente grúa. Entonces por acá hay unos elementos, eh, este elemento que puede moverse, una carga móvil y que se sostiene de este elemento de acá y de este elemento de acá y que se está apoyando esa cercha, se está apoyando acá en otra cercha. ¿Sí? Entonces este es otro ejemplo de aplicaciones de cerchas. Ah, aquí está más bonito el dibujo, haciendo allá pues, pero aquí eh, está más chévere ese dibujo que había hecho anteriormente. Entonces fíjense lo siguiente. Entonces acá está mi cercha, cordón inferior, cordón superior y esa cercha tiene unos elementos interiores que son estos que están por acá. Y en la parte de atrás hay otra cercha. Entonces acá está esta cordón inferior de la cercha, cordón superior de la cercha y los elementos interiores de la cercha posterior. Entonces, mi cercha se está apoyando en las columnas. Entonces acá mi cercha se apoya en columnas. Entonces, permite, un apoyo permite que la cercha se desplace horizontalmente. Entonces, tenemos un apoyo simple. Y el otro apoyo que está acá es un apoyo articulado, que impide los desplazamientos horizontal y vertical. Impide esos dos desplazamientos, el horizontal y el vertical, mientras que el simple permite que la cercha se mueva horizontalmente. Entonces tengo mi cercha que se apoya en las columnas, pero en esa cercha se están apoyando unos elementos y esos elementos son las correas. Entonces aquí viene una correa por aquí que llega al nodo y por acá viene otra correa y en la parte posterior por acá hay otra correa más. ¿Listo? Entonces, y esas correas sostienen el techo. Ah, bueno, aquí me faltó dibujar otra correa. Esta correa aquí y esta correa de aquí de la parte de atrás. Entonces, y las correas sostienen el techo. Entonces, mi techo se sostiene en la correa. Las correas que sostienen el techo se sostienen en los nodos de la cercha y mi cercha se sostiene en las columnas. Y esto es una idealización de la cercha. La idealización de mi cercha. Eh, una cercha, una cercha es una estructura compuesta por elementos unidos en sus puntos finales. Si una cercha junto con la carga impuesta se encuentra en un solo plano, es decir, como en dos dimensiones, como se muestra la cercha a la derecha, esta cercha acá está en dos dimensiones, se llama una armadura plana. ¿Sí? Entonces, una armadura plana o una cercha plana si está en dos dimensiones. Las dos dimensiones generalmente se representan como X e Y. Entonces aquí tendremos X, E, Y. Una armadura simple
plana, comienza siempre con elementos triangulares y se puede expandir agregando dos miembros más a una articulación. Para estas cerchas, el número de miembros y el número de articulaciones J están relacionadas con la siguiente ecuación. Entonces el número de elementos que debe tener una cercha es igual a 2 veces J menos 3. Son el número de elementos que debe tener una cercha. 2 veces el número de articulaciones menos 3. Entonces, ¿cuántas articulaciones tenemos aquí? Contémosla. Acá tengo 1, 2, 3 y 4. 4 articulaciones. Entonces, digamos que aquí, para este caso, aquí tenemos J. J es igual a 4. ¿4 qué? 4 uniones, digamos que es esto. 4 uniones. Y los elementos los voy a hacer en colores. Entonces tengo por acá un elemento, el elemento AC, otro elemento, el elemento BC, otro elemento, el elemento AB, el elemento DB y el elemento AB. Entonces, si yo hago el cálculo aquí de cuántos elementos, M son los elementos de la cercha, o sea, para este caso tengo un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos y cinco elementos. Si utilizo esta formulita, entonces 2 por J, para este caso el número de elementos va a ser M igual 2 por J menos 3. Entonces 2 por 4, 8 menos 3 igual a 5. M igual 5 elementos. Mis elementos de la cercha, ¿cuáles son? Para ese ejemplo, entonces elementos de la cercha. Entonces nosotros tenemos el elemento AC, que le colocamos el número 1, el elemento BC, que le colocamos el número 2, el elemento AB, que le colocamos el número 5, el elemento BD, que le colocamos el número 3, y el elemento AD, que le colocamos el número 4. Entonces esos son los elementos de la cercha. Y el punto donde llegan todos esos elementos se llaman nodos o articulaciones. Entonces este es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo y este es otro nodo. Entonces en esa cercha nosotros tenemos los siguientes nodos. O sea, tenemos el nodo A, B, C y D. Nodo A, nodo B, nodo C y nodo D. Y los nodos son los puntos donde se conectan o donde se amarran todos los elementos. Y esos amarres de esos elementos, nosotros los podemos hacer con soldaduras, los podemos hacer con pernos, combinación de pernos y soldaduras, remaches, etcétera. Creo que adelante hay una imagen para verlo más claro. ¿Cómo se hace el análisis y diseño? Entonces, al diseñar los miembros y articulaciones, entonces aquí son miembros y articulaciones,
Entonces los miembros son los elementos. Esa palabra de miembros es mexicana. Y las articulaciones son las uniones, las conexiones de la cercha. Lo primero que hay que hacer es determinar la fuerza, determinar las fuerzas en cada elemento de la cercha. Esto se llama análisis de las fuerzas. Al hacer esto, nosotros solamente podemos hacer dos suposiciones. Una, que todas las cargas se aplican, entonces lo decía, que todas las cargas se aplican en las juntas o en las uniones o en las articulaciones. Esa es una suposición, de que todas las cargas lleguen a nuestros nodos. Y la otra suposición es que el peso de los miembros de la armadura se desprecia, ¿sí? Aunque tiene un peso, para poder idealizarla, se desprecia. ¿La razón cuál es? La razón es que el peso es muy pequeño en comparación con las fuerzas en donde se apoyan esos elementos, es decir, las reacciones. Esas son las idealizaciones que tenemos que hacer nosotros para poder calcular las fuerzas internas que se generan en cada uno de los elementos de la cercha. Y la otra suposición es que los elementos están unidos por pasadores suaves. Y esa suposición se cumple cuando nosotros utilizamos, atornillamos todos los elementos. Entonces, con estas suposiciones, que se desprecia el peso de de los miembros o los elementos de la cercha, que en las uniones colocamos tornillos y que adicional a eso buscamos que las cargas lleguen a las uniones o a las articulaciones de los elementos, idealizamos nuestra cercha. Entonces, con esas dos suposiciones, los elementos de la cercha actúan con dos fuerzas. Entonces, o son de tensión o son de compresión. Este primer caso que está aquí es como si el elemento trabajara a tensión. Y este otro segundo caso es como si el elemento trabajara a compresión. Entonces, fíjense que para el elemento a tensión, al principio y al final hay una flechita con la punta hacia afuera. En la parte de arriba y en la parte de abajo. Y para el elemento a compresión hay una flechita pero que va entrando. Entonces definamos eso de una vez. Entonces digamos por acá que un elemento trabaja a tensión cuando la fuerza sale del nodo o de la articulación. Del nodo o también articulación o también llamémosla unión. Es el mismo concepto, nodo, articulación o unión. Y un elemento trabaja a compresión en una cercha
cuando la fuerza entra al nodo. Entra al nodo o articulación o unión. Entonces acá tenemos un elemento que trabaja a tensión y acá tenemos un elemento que trabaja a compresión. Generalmente los elementos que trabajan a compresión son más gruesos para evitar el pandeo. Un elemento se pandea cuando él trata de curvarse. O sea, trata de doblarse así. Este es un elemento pandeado. Le sale una barriga. Entonces, para evitar que los elementos se pandeen, entonces cuando los elementos están trabajando a compresión, esos elementos son más robustos, son más gruesos que los elementos que trabajan a tensión. ¿Y cómo se hace ese análisis? ¿Cómo se hace ese análisis para calcular las fuerzas en cada uno de los elementos? Entonces, pregunta, esta cercha que está aquí, ¿cuántos elementos tiene? Entonces, mi cercha tiene 3 elementos, ¿sí? Entonces, esta cercha de acá tiene 3 elementos. ¿Cuántos nodos tiene mi cercha? Entonces, mi cercha tiene 3 nodos. ¿Qué tipo de apoyo es el A? ¿Articulado o simple? Entonces, simple es este. Este es simple. Y este otro es articulado. ¿Sí? La idealización de articulado. Y en mi nodo B, yo tengo que actúa una fuerza de 50 newton. Entonces decíamos que el elemento trabaja a tensión si sale del nodo. Entonces, fíjense aquí que FAB sale, entonces es tensión. Y el elemento BC entra, entonces es compresión. Entonces, compresión entra al nodo. Tensión sale del nodo. ¿Qué es lo que entra o sale? La fuerza del elemento, ¿sí? La fuerza del elemento. ¿Cómo funciona el método de los nodos? De la siguiente forma. Cuando se utiliza el método para resolver fuerzas en los elementos de una cercha, se considera el equilibrio de una articulación o de un pin. Todas las fuerzas que actúan en la articulación se muestran en un diagrama de cuerpo libre. Entonces, esto que tenemos acá es el diagrama de cuerpo libre del nodo B, en el cual FBC es la fuerza del elemento BC y FAB es la fuerza que se va a generar en el elemento AB o BA. Entonces,
En los diagramas de cuerpo libre de los nodos se colocan las fuerzas actuantes y las fuerzas que se generan en cada uno de los elementos. Las fuerzas que actúan en los elementos de la cercha son fuerzas que se llaman cargas axiales. Y las cargas axiales son cargas que actúan a lo largo de la longitud del elemento. Coloquemos esa definición acá, que no se nos olvide nunca. Cargas axiales. Las cargas axiales son fuerzas que actúan a lo largo del elemento. Y pueden ser de tensión o de compresión. Entonces, hacemos un diagrama de cuerpo libre del nodo. En ese diagrama de cuerpo libre del nodo colocamos las fuerzas de los elementos o miembros a lo largo. Entonces, fíjense que aquí están las flechitas a lo largo. Voy a dibujarlo acá. Entonces, lo que se está haciendo acá es lo siguiente. Entonces, yo aquí tengo este elemento que lo coloco saliendo y el otro elemento que lo coloco entrando. Pero adicional a eso también coloco la fuerza actuante, que es esta fuerza de 50 newton. Y ese es mi diagrama de cuerpo libre que se muestra acá, solamente de el nodo B. Y el nodo es el punto donde concurren todas las fuerzas de los elementos y las cargas que actúan en ese punto. Entonces, sí señor, te escucho. Entonces, a compresión cuando la fuerza entra al nodo. Entonces, mírala acá. Porque yo debo resolver algo que se llama ecuaciones de equilibrio estático. Y cuando soluciono esas ecuaciones de equilibrio estático y despejo la fuerza interna de ese elemento, si me da negativo, significa que el sentido que yo había asumido de la fuerza no es, sino que va en sentido contrario. Por ejemplo, acá yo coloqué esta fuerza saliendo. Y si yo resuelvo mis ecuaciones de equilibrio estático y me da que FBA es más, significa que la fuerza va saliendo del nodo. Y como la fuerza va saliendo del nodo, entonces trabaja a tensión. Recuerden aquí de que acá tenemos tensión, sale del nodo, y compresión entra al nodo. Ya lo vamos a ver más claro con el desarrollo de ejercicios. ¿Y qué hacemos en esos nodos? Aplicamos ecuaciones de equilibrio estático. ¿Cuáles ecuaciones? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Estas se utilizan para resolver las fuerzas desconocidas que actúan en las articulaciones. Y esas fuerzas desconocidas generalmente son las fuerzas de los elementos. Entonces, que en este caso es la fuerza BC y la fuerza AB o BA. ¿Cómo lo hacemos? Entonces intentemos calcular las fuerzas de los elementos AB y BC de la cercha mostrada. Hagámosle una vez aquí.
Entonces digamos que vamos a calcular las fuerzas de los elementos de la cercha mostrada. Y tomemos esta cercha que está acá. Ok, entonces, ¿cuántas reacciones me genera el apoyo A? ¿Una o dos? ¿Y cuántas el B? Entonces, perdón, el C. Entonces, cuando tenemos una figurita, cuando nosotros tenemos una figurita así, ese tipo de apoyo es un apoyo simple. Se idealiza como un apoyo simple. Entonces acá nosotros vamos a tener una reacción y esa reacción le vamos a llamar reacción vertical de C. Y cuando nosotros tenemos un apoyo así de este tipo, ese genera dos reacciones. Entonces acá tenemos una reacción horizontal y tenemos una reacción vertical. Entonces aquí tendremos reacción vertical de A y por acá tendremos la reacción horizontal de A. Entonces voy a comenzar resolviéndolos por el método de los nodos. Entonces vamos a hacer, señor, ¿cómo? Porque es la idealización, porque es la idealización de los apoyos. Eh, ¿Recuerdan en la clase antes pasadas cuando yo mostraba unos dibujitos de cómo se idealizan los apoyos? Entonces, el DC genera una reacción vertical porque impide que el elemento se desplace verticalmente, pero horizontalmente se puede desplazar. Y el apoyo que está en A impide que el elemento se desplace horizontalmente y que se desplace verticalmente. Entonces, en el sentido en que yo impida desplazamiento, en ese sentido se va a generar una reacción por el dibujito, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de dibujito que se presente en el esquema, entonces yo tendré apoyo de primero o de segundo género. Revisen los apuntes de la clase pasada y ahí están los diferentes dibujitos con los cuales se esquematizan los apoyos cuando son de primer género, de segundo género o cuando son empotrados. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre
del nodo B. Diagrama de cuerpo libre del nodo B. Como si nosotros estuviéramos haciendo el diagrama de cuerpo libre de una partícula. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en nuestro nodo B? En nuestro nodo B tenemos una carga actuante. Entonces, ese nodo tiene una carga que actúa, que va hacia la derecha, y esa carga tiene un valor de 500 newton. Y esa carga, ¿qué lo está soportando? Entonces, esa carga la está soportando mi elemento BC y la está soportando mi elemento AB. Entonces, yo acá tengo mi elemento BC y acá tengo mi elemento AB. Entonces, yo le voy a colocar un sentido a esa carga, pero no sé si ese sea el sentido. Yo voy a decir, bueno, yo voy a suponer que mi elemento está llegando al nodo. Ese es mi elemento BC. Entonces, BC, ¿qué es? BC es el elemento que soporta la carga de 500 newton. Pero esa carga de 500 newton también la está soportando el elemento AB. Entonces, por acá coloco y bautizo a esto como AB. Entonces, fíjense en la figura que si este ángulo aquí es de 45 grados, entonces este ángulo acá es de 45 grados. Ángulos alternos internos. ¿Listo? ¿Cuánto vale la componente X de BC? ¿Y cuánto vale la componente Y de BC? Correcto. Entonces, esto va a tener una componente BCX y va a tener una componente BCY. Entonces aquí tengo mi componente BCX y acá tengo mi componente BCY. Entonces, mi componente BCX va a ser igual a 500 por coseno de 45. ¿En qué dirección va? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Izquierda. Mi componente BCY va a ser igual a 500 por seno de 45. Bueno, estos son newton. 500 newton. Y esta también va a ser 500 newton. Y mi componente BCY va hacia arriba. Listo, ok. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que se aplican? Se aplican dos ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Para el método de los nodos. Entonces, yo aquí voy a decir sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y si la fuerza va hacia la derecha, yo la coloco como positiva. Si va hacia la izquierda, la coloco negativa. Entonces, ¿qué fuerza va en la dirección X? En la dirección X va esta fuerza de 500 newton. ¿En qué dirección va? Va hacia la derecha. ¿Qué me dice la dirección? La punta de la flecha. Entonces, como va hacia la derecha, eso es 500
newton. ¿Y cuál es la otra fuerza que va en la dirección X? La otra fuerza que va en la dirección X es la fuerza BCX. ¿Y en qué dirección va? La punta de la flecha me dice que va hacia la izquierda y eso vale menos 500 newton por eh, no, perdón, aquí me equivoqué, es BC, no 500, BC. Acá es. Este es BC y esta es BC. O sea que hacia la izquierda va BC por coseno de 45. Y esto debe ser igual a 0. Voy a hacer el esquemita aquí para que quede más claro. Yo aquí tengo esta flecha que se llama BC y esa BC tiene una componente que va hacia la izquierda que se llama BCX y por acá tiene una componente en la dirección Y que se llama BCY y el ángulo que hay con respecto a la horizontal es de 45 grados. Entonces acá tengo mi componente X hacia la izquierda y tengo mi componente Y hacia arriba. Y la X vale BC por coseno de 45 y la Y vale BC por seno de 45. Cuando resuelvo esta ecuación, me va a quedar 500 newton. Este que está restando va a pasar a sumar, va a ser igual a BC por coseno de 45 grados. Y este coseno de 45 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces aquí me va a quedar que BC va a ser igual a 500 newton sobre coseno de 45. Y opero eso. Entonces, eso da, ¿cuánto da? Si alguno me ayuda, por favor. 707.11 newton. Entonces, acá voy a colocar un comentario. El valor positivo de BC significa que la dirección es adecuada. ¿Cómo? Menos. Esto es menos. Está restando, pasa a sumar. No, no asociemos el negativo con compresión. Compresión es que entra al nodo. Entonces, lo primero que voy a decir aquí, lo primero que digo aquí es esto. El valor positivo
de BC significa que la dirección es adecuada. Entonces, BC cómo va hacia adentro y como va entrando el elemento entra a compresión. ¿Cómo entra? O sea, me dio positivo significa que efectivamente este sentido que le coloqué a la punta de la flecha está bien. ¿Sí? Y cómo entra, el elemento trabaja a compresión. Como la flecha llega al nodo, la punta de la flecha llega al nodo, el elemento trabaja a compresión. Entonces, no asociemos compresión con menos o más. El menos me lo dice esto, ¿sí? Que si va hacia la derecha la componente es positiva y si va hacia la izquierda es negativa. Entonces recuerden, compresión, la fuerza entra al elemento. Aquí está compresión. Tengo compresión acá. Mi fuerza está entrando al elemento. Lo que trabaja con presión es el elemento, no el nodo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Voy a hacerlo aquí debajo. Ah, no, ya hice en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y digo que lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Miro mi dibujo. Tengo AB que va hacia abajo, entonces como va hacia abajo es menos. Menos AB. Y tengo en Y mi componente BSY. Pero BSY, ¿qué es? Es BC por seno de 45. ¿Y cuánto vale BC? BC vale 707.11 newton. Entonces, más BC por seno de 45 grados. Entonces, en mi diagrama de cuerpo libre, yo solamente tengo AB y la componente BCY. No hay más fuerzas actuando en el nodo en la dirección Y. Entonces, esto debe ser igual a 0. Al reemplazar el valor de BC me va a quedar menos AB más BC, pero ya había dicho que BC vale 707.11, 707.11 newton multiplicado por seno de 45 grados. Y esto debe ser igual a 0. Mi BC que está en un lado negativo lo paso al otro lado a sumar. Mi AB, perdón, que está en un lado negativo, lo paso al otro lado a sumar. Entonces AB va a ser igual a 707.11 newton por seno de 45. Y esto nos da 500 newton. Muchas gracias. Entonces, acá, ¿qué está pasando? Que el signo positivo
significa que el sentido asumido está ok. Entonces miro cuál era el sentido asumido de AB. El sentido asumido de AB era hacia abajo. ¿Y qué está haciendo AB en el nodo? ¿Entrando o saliendo? Entonces, el sentido es contrario. Así es. Entonces, como sale del nodo, el elemento BC trabaja a atención. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene, muchachos? Entonces me voy a mover a otro nodo. Me voy a mover a otro nodo. Y voy a decir, me voy a mover al nodo C. ¿Sí? Entonces me voy a mover al nodo C. Entonces ahora digo, diagrama de cuerpo libre del nodo C. Entonces, en el nodo C, ¿qué tengo? En el nodo C yo tengo la fuerza del elemento BC. ¿Cómo trabaja BC? ¿A tensión o a compresión? El elemento BC, ¿cómo trabaja? ¿A tensión o a compresión? Entonces, como trabaja a compresión, debe llegar al nodo C. Entonces, él viene y llega aquí. Compresión, entonces aquí llega a mi nodo C. ¿Cuánto vale BC? Ya había dicho, ya había calculado que BC es 707.11 newton. O sea, ya este valor lo conozco. 707.11 newton. Acá está mi nodo C. Entonces acá está mi nodo C. ¿Qué tengo en C? Entonces yo observo que en C tengo la reacción vertical de C. Entonces listo, coloco mi reacción vertical de C. Entonces aquí tendré mi reacción vertical de C. Y en C, ¿qué me hace falta? Colocar en el nodo C la fuerza AC, correcto. Entonces ya tengo mi elemento AC. ¿Cuál es el ángulo que hay entre la diagonal? 45 grados. Me coloco los 45 grados. Y ahora lo que hago en ese nodo es aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Si yo hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha como positivo, entonces hacia la izquierda tengo AC, hacia la izquierda tengo AC,
AC va hacia la izquierda, entonces menos AC. Hacia la derecha, ¿qué tengo? Más 707.11 newton por coseno. Coseno de 45 grados igual a 0. Entonces, mi AC que está restando pasa a sumar, entonces me va a quedar que AC va a ser igual a 707.11 newton por coseno de 45. Y eso es igual a 500 newton. Entonces, ¿qué me está diciendo el valor positivo? Entonces, el valor positivo me dice que el sentido de BC es adecuado. Y como sale del nodo AC, ya el cansancio agota. El sentido de AC es adecuado y como sale del nodo, el elemento AC trabaja a tensión. Sí, señor. Sí. No, porque si colocas tu AC hacia la derecha, entonces si colocas tu AC hacia la derecha, supongamos que colocaras tu AC así, entonces cuando utilizas esta ecuación, el, A- el AC, el AC lo colocas como más y te va a quedar menos 500 newton. Cuando da positivo significa que la punta de la flecha va en el sentido que la coloqué. Si da negativo significa que la punta de la flecha va en el sentido contrario. Ahora, ¿qué hacemos? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tendremos entonces ahora sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba lo vamos a colocar como positivo. Miramos en el nodo. En el nodo que tenemos, en el nodo tenemos la reacción vertical de C hacia arriba, entonces es más. Y tenemos hacia abajo la componente vertical de la fuerza de 707.11 newton. Entonces menos 707.11 newton multiplicada por seno de 45 grados. Y esto va a ser igual a 0. Está restando menos 707.11 por seno de 45 pasa a sumar. Y de aquí me queda que la reacción vertical de C es igual a 500
Newton. El valor positivo me está diciendo que la dirección que asumí de la reacción está ok, o sea que mi reacción vertical de C va hacia arriba. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Listo. Entonces me voy ahora al otro nodo. ¿Cuál me falta? El nodo A. Y hago el diagrama de cuerpo libre del nodo A. Entonces tendré diagrama de cuerpo libre de mi nodo A. Y miro que tengo en A. En A yo tengo reacción vertical de A, reacción horizontal de A, que les coloqué una dirección. Entonces, en el nodo A tengo reacción vertical de A y tengo reacción horizontal de A. Reacción vertical de A y tengo reacción horizontal de A. Ok, pero también tengo la fuerza del elemento AB y la fuerza del elemento AC. Y el elemento AB me dio AB 500. Listo. Entonces esto aquí no es BC sino AP. Esto aquí es. Entonces AB me dio 500 newton. ¿Y cómo es? Atención. Entonces, como trabaja tensión, sale del nodo. ¿Y cuánto vale? Vale 500. Entonces ya esta es conocida. Trabaja a tensión, sale del nodo. Voy a colocarlo en otro color. ¿Cuánto vale? Vale 500 newton. Y ahora me falta AC. ¿Y AC cuánto me dio? AC también me dio 500 newton. Y también trabaja a tensión, o sea que sale del nodo. En ese nodo hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y si va hacia la derecha, entonces es positivo. Hacia la izquierda tengo RHA menos RHA. Hacia la derecha tengo 500 newton, entonces más 500 newton igual a 0. RHA que está restando pasa a sumar, entonces RHA es igual a 500 newton. Me dio positivo, significa que el sentido que había asumido de RHA está ok, o sea que RHA va hacia la izquierda. Preguntas, hasta ahí, ¿quién tiene? Ahora aplico la otra ecuación de equilibrio estático, sumatoria de fuerzas en Y
igual a cero. Y todo lo que vaya hacia arriba lo va a colocar como positivo. Hacia arriba tengo 500 newton, entonces es más 500 newton. Pero hacia arriba también tengo la reacción vertical de A, que la había asumido hacia arriba, más la reacción vertical de A igual a cero. Despejo la reacción vertical de A, entonces me va a quedar que mi reacción vertical de A es igual a menos 500 newton. ¿Qué me está diciendo ese menos? Me está diciendo que yo había asumido mi reacción vertical de A hacia arriba. Entonces el menos me está diciendo, oiga, esa reacción vertical de A no va hacia arriba, va hacia abajo. Entonces mi reacción vertical de A es igual a 500 newton. ¿Pero en qué dirección va? Va hacia abajo. Preguntas. Hasta ahí, ¿quién tiene? Sí, sale del nodo. Así es. Ok, pero si nosotros quisiéramos en principio calcular las reacciones de esa cercha, vamos a verificarlo, pero con las tres ecuaciones de equilibrio estático. Entonces vamos a coger nuestro diagrama de cuerpo libre de toda la cercha. ¿Listo? Diagrama de cuerpo libre de toda la cercha. Entonces voy a coger esto y lo voy a copiar y lo pego abajo para calcular las reacciones. Y acá lo que voy a hacer es el diagrama de cuerpo libre de toda mi cercha. Entonces, diagrama de cuerpo libre de toda la cercha. Y me voy a acordar de mis tres ecuaciones de equilibrio estático en elementos rígidos. Sumatoria de momentos en un punto, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y sumatoria de fuerzas en X igual a cero. ¿Y dónde hacemos momentos? Siempre hacemos momentos en el punto que tenemos mayor número de incógnitas. Es decir, que para la cercha en donde tendremos que hacer sumatoria de momentos. En mi punto A, que es donde tengo el mayor número de incógnitas, porque elimino el brazo. Entonces aquí tendré sumatoria de momentos en mi punto A igual a cero. Y si la fuerza hace girar al punto A en sentido antihorario, es más. Entonces recuerden que momento es fuerza por distancia y la distancia es la distancia que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza con respecto al punto donde estoy haciendo momentos. Mi fuerza de 500 newton, ¿cuánto tiene de brazo? 2. ¿Y cómo hace girar el punto A en sentido horario o antihorario? Mi punto A, ¿cómo lo haría girar? ¿En sentido horario o antihorario? Horario, o sea que es menos, ¿verdad? Entonces tendría menos 500 newton y el brazo que tiene es de 2 metros. Ok, entonces tengo mi fuerza de 500 newton que tiene un brazo
de 2 metros. La reacción vertical de C, ¿cómo hace girar mi punto A en sentido horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, mi reacción vertical de C hace girar mi fuerza en sentido antihorario. Entonces, reacción vertical de C, que tiene de brazo ¿cuánto? ¿Cuánto es el brazo? 2 metros. Entonces, esto va a ser igual a cero. RBC, aquí está hacia arriba. La que dio negativo fue RBA. Entonces, cuando despejamos acá nos va que la reacción vertical de C va a ser igual a 500 newton. Me dio positivo. ¿Qué significa? Que la reacción vertical de C va hacia arriba, entonces esto va hacia arriba. Entonces, fíjense cómo calculé esa reacción vertical de C. La calculé por el método de los nodos y por el método de los nodos la reacción vertical de C me dio 500 newton hacia arriba. Y por equilibrio de momentos me dio 500 newton hacia arriba también. ¿Listo? En el diagrama de cuerpo libre de toda la cercha, entonces ahora voy a decir sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Si va hacia la derecha, va a ser positivo. En mi cercha, ¿qué tenemos hacia la derecha? Hacia la derecha tenemos 500 newton. En mi cercha hacia la izquierda, ¿qué tenemos? Hacia la izquierda tenemos reacción horizontal de A menos reacción horizontal de A igual a 0. Mi reacción horizontal de A que está restando va a pasar a sumar, entonces me va a quedar que mi reacción horizontal de A va a ser igual a 500 newton. Medio positivo significa que la dirección de la reacción horizontal de A que había asumido hacia la izquierda está ok, entonces esto va hacia la izquierda. Ahora mi ecuación de equilibrio estática de toda la cercha, sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba lo va a colocar como positivo. ¿Qué tengo en mi cercha? En mi cercha tengo reacción vertical de C, que ya yo la revisé y me da hacia arriba, entonces como me da hacia arriba es más 500 newton. Y tengo mi reacción vertical de A que la estoy colocando hacia arriba más reacción vertical de A igual a 0. De aquí despejo y me va a quedar entonces que la reacción vertical de A va a ser igual a menos 500 newton. ¿Qué me está diciendo ese menos 500? Pues me está diciendo que yo había asumido mi reacción vertical hacia arriba. A me dio menos, entonces la reacción vertical de A no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Y vale 500 newton. ¿En qué dirección? Hacia abajo. Entonces, fíjense que para este ejercicio calculamos las reacciones utilizando el método de los nodos en cercha y calculamos las reacciones utilizando las ecuaciones de equilibrio estático para cuerpos rígidos.